Bueno, continuemos entonces. No fui yo el que se tardó en conectarse, por si acaso. No voy a decir quién y no voy a decir por qué. Ahí. Sí, te vemos. Continúa. Bien. Las segundas causas fetales son las malformaciones congénitas, que se da condroplasia, el síndrome de Potter, anencefalia y gastrosquisis. ¿Qué es el Casi un síndrome de tercio de las Potter, anomalías Paula? congénitas mayores se cursa con oligohidroamnias, cuando no se forma bien el sistema renal. Exactamente. O sea, no solo cuando no se forma el sistema renal, sino cuando no hay una excreción renal de orina por cualquier asunto, porque muchas veces hay pacientes que tienen síndrome, tienen algunos ovarios poliquísticos, por ejemplo, perdón, ovarios no, riñones poliquísticos, y no hay diuresia. Entonces, el daño renal puede que tengan los órganos, pero no funcionan, ¿ok? O de frente no se forma, no hay una formación real de los órganos del sistema excretor urinario. Sigue. Casi en uno... Ay, Casi un tercio de las anomalías congénitas mayores se van a asociar con restricción del crecimiento fetal severa. La restricción del crecimiento fetal y las anomalías congénitas mayores son las principales causas de mortalidad fetal en nuestro país. Las otras causas fetales son las infecciones, que entre un 5 y un 10% son de verdaderamente restricción del crecimiento fetal. Y de estas pueden ser causadas por infecciones congénitas. Las más frecuentes son el TORCH, que es la toxoplasmosis, la O de otros, como varicela y sífilis, la R de rubiola, la C de citomegalovirus y H de herpes simple. La restricción del crecimiento fetal de etiología infecciosa se va a presentar temprano en el embarazo, antes de las semanas 24 y 26. Es severa y el feto es simétrico, no va a estar flaco y el Doppler de la arteria umbilical va a estar normal. El ultrasonido fetal puede mostrar algunos signos asociados a la infección, como calcificaciones cerebrales, microcefalia o bioventriculomegalia, calcificaciones hepáticas, malformaciones cardíacas e IROP fetal no inmune. Doctor, Dígame. a este tema en específico iba mi pregunta, porque, por ejemplo, en este caso el Doppler es normal, pero también se clasifica como una restricción del crecimiento fetal. Entonces, Claro. como incluir que el Doppler tenga que ser normal para definir la patología, como que Es que eso es lo que ¿dónde te se dije. debería ir? Es pronóstico más no diagnóstico. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas guaguitas tienen una restricción de crecimiento fetal, pero están en etapa 1. ¿Te das cuenta o no? Son restringidos fetales etapa 1 siempre. Entonces, ¿para qué nos sirve el Doppler a nosotros? Para determinar el momento de interrupción del embarazo. Es para eso, básicamente, porque eso es lo que nos está midiendo el objeto. Pero eso no significa que ellos no sigan siendo restringidos. Eso fue lo que le intenté explicar. O sea, si tú te das cuenta, se presenta antes de las 27 semanas. Generalmente son simétricos, pero hemodinámicamente el ambiente de estos fetitos, en estos casos, porque estamos hablando específicamente de infecciones, porque hay otros casos, por ejemplo, los hidrofetali de otra índole, por ejemplo, por anemia o algo, en el que el fetito no es simétrico. Claramente no hay simetría fetal porque en un hidro es el feto amorfo, la colección del tejido celular subcutáneo hace que el feto sea amorfo, no sea, puede ser restringido, pero está inflamado. ¿Ves? Bien, sigamos. Entonces, no es para diagnóstico, es para pronóstico. Pronóstico de manejo. Otro motivo es la gestación múltiple. Entre un 20 a 25% de las gestaciones múltiples van a presentar restricción de crecimiento fetal. El incremento ponderal durante el tercer trimestre, hasta las 34 semanas, en un embarazo simple son 250 gramos a la semana. En cambio, en embarazos gemelares, entre 100 y 200 gramos a la semana aproximadamente.
los recién nacidos gemelares que presentan un peso menor al normal crecen posteriormente en forma acelerada y van a alcanzar al año de vida un peso similar al de aquellos que fueron los embarazos simples. Es importante determinar la corionesidad porque la restricción de crecimiento fetal severa de instalación temprana en un embarazo monocorial puede ser manifestación de un síndrome de transfusión feto-fetal. Y si la restricción de crecimiento fetal ocurre en un embarazo gemelar bicorial, deben plantearse etiologías similares a las de un embarazo único. Perfecto. Las causas placentarias de restricción de crecimiento intrauterino son la insuficiencia placentaria, que es la que cursa entre un 80 y 90% de los embarazos, es la más frecuente. Es la incapacidad de la placenta para ejercer correctamente sus funciones de nutrición y oxigenación fetal, produciéndose como consecuencia una alteración en la homeostasis fetal. El origen va a ser una placentación defectuosa, ya sea la primera invasión trofoblástica, que ocurre entre la sexta y 12 semanas, o en la segunda, que es entre la 14 y la 20. Va a ser detectada por la alteración del Doppler de la arteria uterina y o de la arteria umbilical. El elemento más útil para identificar la... De vuelta. ¿Dijiste arteria uterina? Es que no escuché. Arteria uterina Sí, y arteria umbilical, uterina ¿sí? y Ah, arteria ok. umbilical. Bien. Bien, sigue. Ya. El elemento más útil para identificar la restricción del crecimiento de etiología placentaria es el Doppler de la arteria umbilical, que va a mostrar un aumento de resistencia al flujo sanguíneo. Porque si la placentación está normal, lo normal es que la arteria umbilical tenga baja resistencia. En cambio, si ocurre una mala placentación, va a aumentar la resistencia al flujo sanguíneo. ¿Y cómo va a ser la clínica de esto? Va a ser una presentación tardía, después de las 28 semanas, aunque en casos graves el problema puede iniciarse precozmente. Va a haber ausencia de malformaciones fetales, el feto va a ser asimétrico o va a estar enflaquecido, asociado con oligoamnios y un aumento de resistencia en el Doppler de arterias uterinas y arteria umbilical, que son las que miden el territorio placentario. El territorio materno, para que se acuerden. Materno, ya. Si yo voy a evaluar un Doppler, tengo que dividir territorio materno y territorio fetal. El territorio materno lo evalúo midiendo el Doppler de la arteria uterina y el de la arteria umbilical. Y el territorio fetal lo veo midiendo la arteria cerebral media, el fluctus y la vena umbilical. ¿Ok? Sí. Así sé cómo está el feto, cómo está aportando y cómo está recibiendo. Cómo aporta mamá y cómo recibe la guagua. Sigamos. La patología del cordón umbilical, que se asocian con un elevado riesgo de restricción del crecimiento fetal, son dos, las principales, que sería la arteria umbilical única o una inserción velamentosa del cordón umbilical. Las causas maternas de restricción del crecimiento fetal son patologías médicas crónicas, como la insuficiencia placentaria, que se da en mujeres con hipertensión, diabetes pregestacional o insuficiencia renal, entre otros. La otra que puede dar son las enfermedades maternas consuntivas, porque van a generar un bajo aporte de nutrientes al feto, por desnutrición materna. Y también las pacientes cardiópatas cenóticas o con insuficiencia cardíaca conviven siempre en un estado de hipoxemia crónica, que son similares a las que viven en el altiplano o con mayor a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, que se va a observar una disminución del peso fetal promedio de 250 gramos con respecto a los pacientes sanas que viven a nivel del mar. La desnutrición y bajo peso materno. La desnutrición preconcepcional va a producir una disminución de peso fetal de 400 a 600 gramos. Cuando hay compromiso ya durante el tercer trimestre del embarazo, se va a apreciar una disminución del 10% del peso final del recién nacido comparado con aquellas madres que son bien nutridas. Y la desnutrición se va a asociar habitualmente a restricción del crecimiento fetal leve o moderada, que va a ser de comienzo precoz, con un feto simétrico y el Doppler de la arteria umbilical va a estar normal. La tercera causa son tóxicos, como fármaco antineoplásico, propanolol y fenitonina, que se van a asociar al riesgo elevado de restricción de crecimiento fetal. Las madres que fuman, o ingestas de alcohol, o también el uso de drogas, como la cocaína y la heroína, aumentan el riesgo de restricción del crecimiento fetal.
los tóxicos ambientales Para un poquitito, no producen solo, una no mayor... solo el propanolol y la fenitoína, sino en general los beta bloqueadores, ¿ok? Porque usted Los le puede, Ujú. porque tú puedes tener una paciente hipertensa crónica, por ejemplo, que esté tomando una terapia antihipertensiva con atenolol, y tú le vas a decir, ay, doctor, es que yo tomo este medicamento, o una señora que están dándole profilaxis para migraña, o una paciente que tiene una taquicardia, o algún otro tipo de manejo que tenga que ver con beta bloqueadores, tú tienes que pensar que esa paciente puede hacerte una restricción de crecimiento fetal, sin necesidad de que sea propanolol exclusivamente, ¿ok? Sí, Entonces, también los IECA pueden producir al inicio. Esos son solo algunos. los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina Sí. pueden generar alteración Desde en el el primer flujo renal que puede ser reversible, pero y daño persistente de dosis dependiente, pero no en general, no pueden llegar a la restricción como tal, a no ser de ya. que sean sostenidos y desde el inicio del embarazo, pero no hacen restricción, hacen oligoamio severo. Sí. ¿Okay? Listo. Ya. Lo otro que tenemos también son los tóxicos ambientales, que son las radiaciones ionizantes, exposición ambiental al cadmio, plomo y tricloroetileno, que son metales pesados y contaminación ambiental. También las malformaciones uterinas. El útero doble se ha asociado a restricción del crecimiento fetal. Lo más probable es porque tengan una menor capacidad de distensión uterina y esta misma malformación se asocia a mayor riesgo de parto prematuro. Y otra cosa es que tienen baja Otros superficie trastornos, de implantación placentaria. ¿Okay? las malformaciones uterinas, sí. Así es. Sigue. Otros que tenemos son los trastornos inmunológicos de la coagulación, que sería el síndrome de anticuerpos antifosfolipídidos y trombofilia hereditaria, que también son factores de la madre. En la fisiopatología de cómo va a ocurrir la restricción del crecimiento uterino, tenemos anomalía en la placentación, que va a haber una insuficiencia placentaria. Entonces va a haber un déficit de oxígeno y de nutrientes. Va a existir hipoxemia fetal y por lo tanto va a haber un mecanismo de compensación de parte del feto. Entonces en la fase compensatoria va a haber cambios metabólicos, endocrinos y hematológicos y cardiovasculares. El feto va a empezar a redistribuir el flujo sanguíneo donde más lo necesite, que sería el corazón y cerebro principalmente, también riñón. Y esta redistribución... No. La redistribución de la circulación fetal se genera en el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. de las glándulas suprarrenales. No en el riñón. El riñón, todo lo contrario. Precisamente por el eso. riñón se bloquea el flujo. Exacto, se disminuye el flujo y por eso nosotros tenemos el marcador principal que es el oligoamnios, porque el feto no tiene diuresis. El lecho gastrointestinal y esplácnico y el lecho renal se vasoconstriñen para garantizar la circulación central, cardíaca y cerebral. Y por eso es que hay una vasodilatación de la arteria cerebral media, lo que le permitiría a ese cerebro tener un aporte más, frecuente o tener un aporte normal de oxígeno, pero que eso no se va a perpetuar en el tiempo, porque esa guagua cada vez va a tener menos aporte y obviamente pues los requerimientos van a ser mayores a medida que va creciendo y por eso es que se ve alterado el Doppler. Además, nosotros podemos verlo cuando hacemos el Doppler de la arteria umbilical y cuando hacemos el ductus venoso, porque ya esa guagua con esos requerimientos que está teniendo, que no son suficientes, entra en falla cardíaca congestiva. Y al entrar en falla cardíaca, pues lo que nos genera es una alteración a nivel de la vena umbilical, porque va a haber un flujo turbulento, es decir, un flujo retrógrado que nos va a generar una pulsatilidad de la vena umbilical. ¿Ok? Sí. Continúa. Ahí lo explico clarito. Sí, pues, es que eso es lo que tú tienes en la diapositiva. Sí. Entonces, por eso es que se nos ve es. Mira, yo tenía un profe que nos decía a nosotros que matar una guagua era muy peludo.
porque las guaguitas son muy, pero muy, muy audaces en el consumo de oxígeno. Si una guagua tiene bajo aporte de oxígeno y nutrientes, busca la forma de disminuir su gasto metabólico. ¿Y cómo disminuye uno un gasto metabólico? Haciendo lo que estamos haciendo hoy por el COVID-19. No movernos de la casa. Eso hace la guagua no se mueve. Entonces disminuye sus movimientos, disminuye la diuresis, y si ustedes se van a dar cuenta, cuando revisemos, que ustedes ya lo revisaron, en todo caso y ustedes lo deben saber, cuando revisemos elementos de evaluación de la unidad fetoplacentaria, se van a dar cuenta que son dos de los componentes más importantes del registro basal no estresante. Y cuando ustedes analizan, perdón, del perfil biofísico fetal, y cuando ustedes analizan un registro basal no estresante, se dan cuenta que uno de los criterios más importantes para determinar la reactividad de un registro es la variabilidad cardíaca, ¿no es cierto? Y eso se ve también alterado en fetos que tienen problemas de hipoxemia. Entonces, esa es la lógica que siguen los elementos de evaluación de la unidad fetoplacentaria. ¿Ok? Sigan, chicos. Bien. La clasificación de la restricción del crecimiento uterino, según severidad, según aparición y según proporción corporal. Según la severidad, va a ser leve si está entre el percentil 5 y 10, moderada entre el percentil 3 y percentil 5 y severa bajo el percentil 3. Según aparición puede ser precoz o tardía. Precoz es cuando es antes de las 28 semanas y tardío es cuando es después de las 28 semanas. Y según proporción, tenemos si es tipo 1 o simétrico o tipo 2 asimétrico. En el tipo 1 o simétrico, el tamaño reducido en todos los segmentos corporales en forma temprana, y su principal causa son anaplodías e infecciones. En general van a tener un mal pronóstico neonatal. Los tipo 2 son los fetos enflaquecidos, con la circunferencia abdominal disminuida, con un perímetro craneal y longitud del fémur conservado. Su principal causa es la insuficiencia placentaria. Se asocia a hidroarnias con condiciones adversas desde la semana 28 en adelante. Y con prevención y tratamiento podemos mejorar el pronóstico de estos fetos. También tenemos complicaciones, que pueden ser complicaciones perinatales, a mediano plazo y hasta en la vida adulta. El diagnóstico, Paulita, el criterio... ¿tú tienes la clasificación de restricción de crecimiento fetal según Gratacos, la del 2014? No. Bueno. Todo esto que tú me Pero estás... la busco y la agrego. Claro, porque esa es la que nosotros estamos. De hecho, yo les voy a mandar el paper para que por favor lo revisen. Se lo voy a mandar en este instante al WhatsApp, porque todo esto que tú me dijiste está perfecto, porque es algo académico, pero en la actualidad nosotros nos estamos basando en el paper del doctor Gratacos y Figueras, en el cual nosotros tenemos cuatro tipos de restricción del crecimiento fetal. Y esto es súper importante, muchachos. ¿Me están viendo ahí? Sí. Es súper importante porque nos da la posibilidad de ver el nivel de insuficiencia placentaria que tenemos nosotros en un fetito. ¿Ok? Ojo con eso, porque de acuerdo, acabamos de discutir que el Doppler a nosotros nos sirve como elemento pronóstico y como elemento de definición para poder interrumpir este feto. Entonces, si yo hablo con ustedes de un feto que tiene un estadio 1 versus un feto que tiene un estadio 4, pues créanme que hay gigantes cantidades de diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, como ustedes lo van a ver en el paper que les voy a mandar, un feto con insuficiencia placentaria moderada, es decir, que está en la etapa 1, puede llegar a la semana 37 y puede incluso ir a una inducción del parto, porque es un feto que tiene un índice cerebroplacentario con un percentil menor a 5
tiene el IP de la arteria uterina es mayor al percentil 95 y al igual que el de el de la arteria umbilical y una ACM conservada. A su vez, con ese patrón de Doppler, nosotros podemos determinar cada cuánto observamos a un fetito. Si lo controlamos cada 3 semanas, cada 4 semanas, cada 1 semana. Y en el caso de los fetos con insuficiencia placentaria moderada, es decir, a los que están en el estadio 1, nosotros perfectamente los podemos evaluar cada semana. En cambio, el feto del 2 hacia adelante, el 2, por ejemplo, no va a aguantar que nosotros lo veamos una vez por semana. A ese fetito en el estadio 2 que tiene ya una insuficiencia placentaria severa, nosotros tenemos que llevarlo, ojalá, hasta las 34 semanas y verlo 2 veces por semana. Y al feto que tiene un estadio 3, que ya estamos sospechando una acidosis fetal, a ese feto lo tenemos que ver diariamente. Y ojalá llevarlo a las 30 semanas. ¿Se dan cuenta o no? Y el feto que ya tenemos nosotros una alta sospecha que tiene una acidosis fetal, pues tenemos que buscar que tenga más de 500 gramos, ojalá que sea viable, tenemos que verlo todos los días, con todo, y ese feto tiene que ir sí o sí a cesárea. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes tengan clarito, ¿ok? Porque si nosotros nos quedamos con la clasificación antigua, sí, muy bonito, tenemos una restricción de crecimiento fetal, estadio 2, porque es tardío, que no sé qué, bueno, ¿y el manejo? ¿Se dan cuenta o no? Entonces, ojo con eso. ¿De dónde sale, doctor, el tipo 1A, 1B, tipo 2, tipo 3 y tipo 4? Justamente, ¿de dónde lo sacaste tú? No le voy a decir. Ah, no. Del Carvajal. Yo te voy a mandar ahora el paper, dame un segundo. Espérate que de hecho lo estoy buscando a la Fran. Lo voy a mandar para que lo googleen. Okay. Ahí está. Ahí está el paper para que lo googleen, ahí se lo envié al WhatsApp de la Fran. ¿Ok? Sigamos. Ya. Entonces, el diagnóstico, el criterio principal es la edad, esa es la estimación del peso fetal, menor al percentil 10 de la curva de Alarcón-Pitaluga. Entonces, tenemos que, primero, conocer la edad gestacional con precisión. La estimación del peso fetal va a depender de este factor. Lo segundo es que tenemos que tener presencia de signos clínicos, como la altura uterina y la estimación clínica del peso fetal menor a la esperada para la edad gestacional, además de los factores de riesgo que ya mencionamos anteriormente. Y tenemos que tener también la estimación ecográfica del peso fetal, que se basa en la medición de parámetros biométricos fetales, como el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, la circunferencia cerebral y también la longitud del fémur. El screening va a ser los factores de riesgo, la altura uterina, la eco, que tenemos que ver la estimación clínica del peso fetal, la estimación clínica del líquido amniótico, la anatomía fetal y el Doppler, de la arteria umbilical y la arteria cerebral media principalmente. Acá tenemos cómo va progresando la restricción del crecimiento intrauterino, que tenemos una disfunción de la placenta vascular, tenemos un aumento de la impedancia de la arteria umbilical, que va a hacer que el feto crezca como asimétrico. Vamos a tener una disminución de la impedancia fetal en la arteria cerebral media, va a disminuirse el volumen del líquido amniótico, y más adelante va a aumentar la impedancia de la arteria umbilical, o sea, aumentar la resistencia con una disminución o ausencia o el flujo reverso diastólico. Después vamos a tener un Doppler venoso anormal. Después vamos a ver que los latidos cardíacos fetales van a estar disminuidos y el registro basal no estresante va a ser no reactivo.
Entonces tenemos el Doppler, que es el principal para dar diagnóstico, o sea, pronóstico. ¿Qué podemos ver reflejado en el gráfico del Doppler? Vamos a ver la velocidad de la sangre en el vaso respecto al tiempo. Entonces, esto va a depender según el ángulo de cómo esté el transductor, perdón, con respecto a lo que vamos a evaluar. Entonces puede ser muy variable. Para que sea verdadero la velocidad tendría que estar en ángulo cero. Y no siempre va a ser eso posible. Así que se sacaron 3 parámetros, que va a ser el índice de pulsatilidad, para que sea todo esto más verdadero, el índice de resistencia y el índice de sistólico versus diastólico. Sí. En la arteria umbilical, ¿me escuchan? Sí, estamos aquí, no nos hemos ido. En la arteria umbilical va a haber un aumento de resistencia que va a evidenciar el deterioro progresivo y predecible, porque va a haber una menor superficie de intercambio placentario. El aumento del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical va a reflejar un 30% de afectación placentaria y va a anticipar entre unas 3 y 4 semanas los signos agudos, y el flujo diastólico ausente va a reflejar entre un 40 o 50% de afectación placentaria y va a anticipar en 2 semanas los signos agudos. Y ya el flujo diastólico reverso va a reflejar un 70% de afectación placentaria y va a anticipar entre unos 4 y 10 días a los signos agudos. De este modo, las alteraciones del Doppler de la arteria umbilical se convierten en un marcador diagnóstico, porque va a aumentar el índice de pulsatilidad y pronóstico de la restricción de crecimiento intrauterino. Acá vemos cómo son los Doppler al lado izquierdo. Tenemos cómo sería una arteria umbilical normal en el Doppler, y al lado derecho tenemos las alteraciones. De verdad que puedo mostrar. Tenemos alteraciones. Por ejemplo, acá vemos cómo va aumentando la resistencia y se va haciendo el diastólico más pequeño. Aquí ya no hay, tenemos el sístole, y diastólico ya no hay flujo diastólico. Y acá ya tenemos el flujo diastólico reverso. Eso es la arteria umbilical. En la arteria cerebral media va a evaluar la redistribución del flujo en fetos en situación de hipoxia. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a haber una vasodilatación de la arteria cerebral media y se va a asociar a un mal resultado perinatal y neurológico. Va a haber peores resultados neurológicos en fetos con restricción del crecimiento fetal tardío, que demuestran vasodilatación de la arteria cerebral media. También se usa el índice cerebroplacentario, que es la razón entre el índice de pulsatilidad de la ACM, de la arteria cerebral media, y del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Este va a ser un predictor independiente de la posibilidad de hipoxemia. Acá tenemos en el lado izquierdo de nuevo cómo va a ser el Doppler de la arteria cerebral media cuando está normal, que normal sería como alta resistencia. Acá igual, en el A tenemos alta resistencia. En cambio en el B ya vemos cómo se pone a normal, disminuye la resistencia y aumenta el flujo diastólico. El sistólico con el diastólico casi están similares. Una pregunta, Paulita, antes de que cierres. ¿Es normal que la arteria cerebral media tenga flujo cero en diástole? No. ¿Qué dice Sharon? No sé. Fran. Acuérdense que yo les hice un monito a ustedes en la clase de quinto y les hice una pregunta en la prueba. Territorio de alta resistencia y baja resistencia. ¿De acuerdo o no? ¿La ACM es de alta o de baja resistencia? De alta resistencia. De alta resistencia, Alta. ¿cierto? Alta. Al ser de alta resistencia sería ultra normal. Es ultra normal que tenga flujo cero en diástole. ¿Ok? Entonces sí es normal, es lo más frecuente. De hecho, aquí esto es normal, pero puede ser incluso, miren, si ustedes se dan cuenta en esta, bueno, no sé si están mirando la pantalla que yo estoy moviendo el cursor, ¿no? Ah, no, ustedes no lo No pueden se ver. ve. En No, la porque segunda, la Pau está no. sí, lo siento, soy un poco torpe para los sistemas. Pero en la segunda columna de la primera gráfica se ve casi que en flujo cero en diástole, ¿se dan cuenta? En cambio, en la columna B,
en la del lado derecho, la columna B, ustedes ven que hay un alto flujo en diástole. ¿Ven? Casi que parece un Doppler de arteria umbilical. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. No olviden eso. Continúe, Paulista. Porque le quedan 6 minutos para que se nos corte la comunicación. Ya. El ducto venoso va a haber una alteración del flujo venoso. La onda va a estar ausente o reversa. Va a demostrar falla cardíaca asociada a hipoxia y acidemia. Es el mejor predictor de muerte fetal, independiente de la edad gestacional. Va a preceder en un 90% de los casos las alteraciones del perfil biofísico. La onda va a estar ausente y se asocia a mortalidad perinatal entre un 40 y un 100% a las 48 y 72 horas. Entonces nos va a dar la decisión de interrupción inmediata del embarazo, una vez alcanzando el efecto de los corticoides a partir desde las 26 semanas. Ok. Acá tenemos un ducto venoso arriba, el primero. Este va a ser normal. Y acá el ducto venoso ya tenemos con onda retrógrada. Entonces acá se ve que está alterado. Sí. Muy bien. Y la vena umbilical tiene que estar así, como el primer dibujo, constante durante todo el embarazo. ¿Por Y qué? cuando ya empieza a ver... ¿Cómo? ¿Por qué tiene que estar arriba? ¿Cómo está arriba? No tiene que estar así constante, porque el corazón del bebé funciona bien. Va a haber una buena redistribución del flujo. Porque es venoso, hija. La sangre venosa retorna. ¿Ok? No tiene el componente sístolo-diastólico. En cambio, cuando se pone pulsátil, estamos hablando que hay un reflujo. Estamos hablando de una Sí, falla cardíaca. sí. ¿Ok? Ahí Y sí va a que la empezar guagua la está, pulsatilidad y ya normal. ya la guagua Mal. está pidiendo pista para conocer a San Pedro. ¿Ya? Sí. Continúa. Entonces aquí hay como un resumen de todo cómo van siendo los cambios en el Doppler hasta llegar a muerte fetal. Entonces la arteria umbilical teníamos que aumentar la resistencia, el flujo diástole se hace ausente y ya finalmente se hace retrógrado. En la arteria cerebral media también va a haber una vasodilatación cerebral y cardíaca, entonces ¿cómo vamos a ver el flujo diastólico aumentado? Y luego va a haber un fracaso en la redistribución. El ducto venoso al principio va a tener una onda ausente y luego se va a hacer retrógrado. Y en la vena umbilical vamos a ver pulsatividad. En el corazón va a haber una disfunción cardíaca. En el líquido amniótico se va a ir haciendo progresivo el oligohidroamnio y en el registro basal no estresante va a estar silente y después, cuando ya haya acidosis, desaceleraciones tardías. Y lo primero que se presenta es alteración en la variabilidad. No olviden eso. Sí. Antes de que sea silente, se altera la variabilidad. Ya. Sí. Las etapas de la restricción de crecimiento intrauterino, tenemos que primero va a haber enfermedad placentaria y va a haber un compromiso de la arteria umbilical. En la segunda va a haber una hipoxia compensada con signos de redistribución, que va a ser la alteración en la arteria cerebral media. Y tercero, ya va a haber una hipoxia descompensada con compromiso venoso. Entonces, el diagnóstico etiológico en los fetos con restricción del crecimiento intrauterino, vamos a ver que la estimación del peso fetal va a ser menor al percentil 10. Entonces, según historia clínica, según anatomía y el según volumen del líquido amniótico, si es que está alterado, va a haber una restricción del crecimiento fetal severa y precoz, o por malformación fetal, polihidroamnio, o el feto simétrico y el Doppler umbilical va a estar normal. Tenemos que la restricción del crecimiento fetal es por causa fetal. Entonces va a requerir un diagnóstico que va a ser preciso. Si la morfología es normal y el líquido amniótico es normal, tenemos que hacer el Doppler umbilical, el Doppler de la arteria cerebral media, y tenemos que sacar el índice de cerebro placentario. Si está alterado, va a indicar que la restricción de crecimiento fetal es por insuficiencia placentaria y va a requerir un manejo intenso. Y si es normal, hay que repetir la estimación del peso fetal y el Doppler en 14 días.
Con la restricción del crecimiento leve y precoz, con feto simétrico o el Doppler normal, tenemos que va a ser un PEG sano. O sea, un pequeño bebé gestacional que en realidad va a ser sano y va a requerir manejo conservador. El manejo de la causa, el manejo de la restricción intrauterina de causa placentaria lo vamos a basar en 4 elementos importantes. Que primero va a ser la corrección de los factores predisponentes, según una evaluación seriada de la unidad fetoplacentaria o bienestar fetal, evaluación seriada del crecimiento fetal en las curvas de crecimiento y la decisión del mejor momento para la interrupción del embarazo. Entonces, tenemos que corregir los factores predisponentes con un adecuado control de las patologías de base, con un ajuste nutricional, eliminación de hábitos inadecuados y reposo en cama. Tenemos criterios también de hospitalización en fetos con restricción del crecimiento fetal, que serían la estimación de peso fetal menor al percentil 3, un Doppler umbilical con flujo ausente o reverso en diástole, insuficiencia placentaria asociada a patología del embarazo, asociación con patología materna responsable de la restricción del crecimiento fetal, ausencia de crecimiento fetal en 2 exámenes de eco separados por 2 semanas al menos en manejo ambulatorio, y una edad gestacional igual o mayor a 37 semanas en los que se ha descartado un feto simétrico constitucional porque va a requerir interrupción del embarazo. Entonces, la evaluación seriada de la unidad fetoplacentaria, tenemos clínica, que va a ser la monitorización de elementos fetales, el registro basal no estresante, la evaluación ecográfica del líquido amniótico del perfil biofísico y el Doppler fetal, que vamos a ver la arteria umbilical, la cerebral media y el Doppler de territorio venoso. Acá en general, para la evaluación de la unidad fetoplacentaria, tenemos métodos que son pruebas las diagnósticas y pruebas clínicas. Las clínicas serían la medición de la altura uterina, la estimación clínica del peso fetal, la estimación clínica del líquido amniótico, la auscultación de los latidos cardíacos y la monitorización de movimientos de la mamá. Las pruebas diagnósticas que no son invasivas sería el test de tolerancia a las contracciones, el Doppler fetal, el registro basal no estresante, el Doppler y el índice de líquido amniótico. Y ya las invasivas serían la amnioscopía y la... Olvida la amnioscopía, ni me la nombres, porque eso ya no sirve no. para nada, acuérdalo. Ya. Entonces la cordocentesis, ¿sí? Sí, eso sí, ¿Quería como amniocentesis y invasiva? cortocentesis. Sí, Ya. es así. Eso lo vamos a ver más en profundidad. Muchachos, se nos va a acabar el tiempo. Pónganme atención. Yo me voy a comunicar con la Fran porque el último tema es el que ella nos va a dar. Revisen lo del paper que les acabo de mandar porque eso entra en la prueba de restricción de crecimiento fetal. Ahí van a encontrar el protocolo de manejo de cada uno de los tipos, de los 4 tipos. ¿Ok? No lo revisen, apréndanselo. ¿Ok? Apréndanselo. Y yo creo que el Doctor, martes ¿y nos yo volvemos a tenía ver. que poner embarazo múltiple? Sí, pero yo creo que para no atosigarlos con tanto tema, ese va a ser después de la prueba. ¿Ok? Ok. Doctor, ¿para qué fecha quedaría la prueba entonces? El martes lo definimos, ustedes me dicen. Ya. Ya. ¿Vale? Ya, doctor. Bien, chiquillos. Ya. Buena noche. Estudien, Bueno, no se me muchas achaquen. gracias. El Buenas martes yo creo noches, que Buenas puede noches, ser doctor. posible que nos veamos y ahí les tengo noticias de lo que dijo el director de carrera y ahí conversamos, ¿vale? Ya, Ya. no lo abandone, doctor. Un abrazo. No nos chicos. deje. No nos Cuídense deje. mucho. Chao, gracias. Luego.